Bueno, hola a todos. Mi nombre es Marcos Cherulo, yo soy médico neurocirujano del Hospital Alta Complejidad en Red del Cruce. Soy miembro del Colegio Argentino de Neurocirujanos y coordinador del capítulo vascular de la Asociación Argentina de Neurocirugía. Y les voy a hablar un poco sobre el tratamiento microquirúrgico de las malformaciones arteriovenosas cerebrales, una perspectiva quirúrgica. Las malformaciones arteriovenosas son entidades congénitas y se integran dentro del grupo de patologías vasculares malformativas de origen congénito de la clasificación de McCormick del año 1966. Tienen una incidencia de 1.4 al 4.3%, esto es en autopsias, por supuesto que se manifiestan clínicamente mucho menos que este número. Y el riesgo de resangrado anual es de 2 al 4%. Este sangrado tiene una mortalidad global del 4 al 29% y una alta morbilidad alrededor del 40%. Y estamos hablando siempre de pacientes jóvenes, ¿sí? Fíjense que estas malformaciones generalmente son detectadas entre los 20 y los 50 años. Entonces, como dijimos, normalmente se presenta en etapas de la vida, etapas medias de la vida, alrededor de los 33 años, pacientes jóvenes. La forma más frecuente de presentación es la hemorragia, algún tipo de hemorragia. La más frecuente de ellas es el hematoma intraparenquimatoso y por eso debemos tener un alto nivel de sospecha en pacientes jóvenes que se presentan con hematomas intraparenquimatosos. Debemos sospechar la presencia de una malformación arteriovenosa. Pero también se puede presentar como hemorragias uranoideas, hemorragias intraventriculares o una asociación de estas tres. Y también en algunas malformaciones arteriovenosas corticales puede producirse un sangrado a nivel del espacio subdural, generando hematomas subdurales. Otros síntomas frecuentes son las convulsiones, la cefalea, que se ven alrededor del 15%, las isquemias por fenómenos de robo, es decir, la malformación arteriovenosa tiene un flujo hemodinámico tan alto que genera fenómenos de robo vascular sobre otros territorios vasculares cerebrales y esto genera fenómenos de isquemia. Que sin llegar a producir infarto, la mayoría de las veces producen sí, déficits neurológicos transitorios. Y en algunos casos las malformaciones arteriovenosas pueden manifestarse con efecto de masa, como lesiones tumorales, sobre todo las malformaciones de fosa posterior, que a veces suelen ocluir el cuarto ventrículo y producir hidrocefalia. Las malformaciones arteriovenosas que se presentan con hemorragia en general son las más pequeñas, las más profundas, las malformaciones de la fosa posterior suelen generar sangrados más frecuentemente y la presencia de aneurismas asociados, ya sean prenidales, nidales o posnidales, que lo vamos a ver en un instante. Entre los estudios complementarios, cuando se presenta un paciente con una probable malformación arteriovenosa, la angiografía digital continúa siendo el gold estándar entre los estudios a realizar, ya que confirma el diagnóstico, nos permite calcular el tamaño del nido, que tiene importancia a la hora de clasificar las malformaciones arteriovenosas y esto a su vez a la hora de tomar decisiones terapéuticas en cuanto al pronóstico. Las aferencias, ¿sí? Sea cual sea la vía en que vamos a tratar una malformación, debemos conocer las aferencias, así que esto nos va a permitir identificarlas perfectamente, la presencia o no de aneurismas de flujo, los drenajes venosos, si son únicos o múltiples, y hacia qué vena del sistema venoso cerebral desaguan, y nos permite inferir acerca de su topografía. Algunos autores sostienen que si uno conoce la anatomía y conoce los elementos anatómicos por donde discurren las arterias, uno viendo una angiografía puede saber a la perfección dónde se encuentra una malformación arteriovenosa. Sin embargo, nosotros pedimos dentro del arsenal de estudios una resonancia magnética sin y con contraste
para poder localizar, como si fuera una lesión tumoral, la lesión y su proximidad con áreas elocuentes, lo cual nos va a permitir clasificar las malformaciones, como vamos a ver más adelante, y esto tiene implicancias terapéuticas y pronósticas. En cuanto a la tomografía con contraste, es de utilidad en malformaciones, sobre todo en aquellas que han sangrado, en pacientes que tuvieron un sangrado y algunos meses después se va a planificar la cirugía. A veces el sangrado y el depósito de hemosiderina generan un artefacto alrededor del nido que no permite delinear con exactitud los límites de ese nido. Entonces, en esos casos a veces nos sirve la tomografía con contraste, además de que tiene una mayor disponibilidad y demora un tiempo menor en su realización. Algunos detalles sobre la anatomía de la malformación arteriovenosa, que tiene importancias quirúrgicas. Sabemos que la malformación arteriovenosa tiene arterias, aferencias que irrigan a la malformación, tiene un nido, a veces puede tener más de un nido, y tiene venas, una o más venas. Ahora vamos a ir hablando un poquito de cada uno de estos elementos. Las arterias a tener en cuenta a la hora de operar una MAV. Hay de tres tipos: las MAV terminales, que son como esta que vemos aquí en el medio. Estas arterias de gran calibre terminan en el nido, así que se puede y se debe coagular y seccionar esta arteria sin que esto implique un daño neurológico. Las transitorias son estas que vemos aquí arriba en este esquema, son arterias que pasan cerca de la malformación y van a irrigar tejido cerebral normal, pero van a dar ramas colaterales que van a irrigar al nido. Entonces nosotros debemos poder identificar esta arteria y preservarla y coagular y seccionar estas ramas colaterales que van al nido. Y por último tenemos las arterias en pasaje, que es esta que vemos aquí abajo, que realmente no está involucrada en la malformación ni da colaterales. Esta arteria pasa cerca de la malformación, pero va a irrigar tejido cerebral normal, entonces debemos identificarla y preservarla durante toda la cirugía para evitar un déficit neurológico. En cuanto al nido, como dijimos, puede haber uno, que es lo más frecuente, o más nidos, y pueden ser de compactos o difusos. Hablamos de compacto cuando tenemos un nido sin tejido cerebral interpuesto. Hablamos difuso cuando un nido tiene tejido cerebral interpuesto, y por supuesto la resección de una malformación arteriovenosa con un nido difuso implica la remoción del tejido cerebral sano y por ende la posibilidad de déficit neurológico de variable gravedad. Por lo cual esto es un elemento importante a tener en cuenta a la hora de enfrentarnos con un paciente con una malformación arteriovenosa. A veces el nido puede estar ausente y hay una verdadera comunicación entre la arteria y la vena, y a eso lo llamamos MAV fistulosas. Y por último, las venas de drenaje, que pueden ser únicas o múltiples. Cuando hablamos de venas múltiples, hablamos de que normalmente hay una vena que llamamos principal de mayor calibre y venas accesorias. Esto no significa que la vena principal sea suficiente a la hora de drenar toda la sangre de la malformación y que las accesorias no sean indispensables. Por lo cual, dicho esto, debemos tener presente que todas las venas, tanto principales como accesorias, deben ser preservadas hasta el final de la cirugía. En cuanto a las venas, tener en cuenta que las venas pueden drenar en el sistema venoso superficial o en el profundo, y esto tiene implicancias a la hora de clasificar la malformación y implicancias pronósticas en cuanto al pronóstico de la cirugía. Entonces hablamos de drenaje venoso superficial cuando la o las venas en su totalidad drenan en alguna de las venas tributarias del seno sagital superior, inferior, transverso, sigmoides y el seno faneoparietal. Y contrariamente hablamos de drenaje venoso profundo cuando las venas, la
por lo menos una vena entre las principales y las accesorias drena en alguna vena tributaria de la cerebral interna, la basal de Rosenthal, la vena de Galeno, el seno recto y el seno petroso. Es decir, con que una de todas las venas drene al sistema profundo, hablamos de que esa malformación tiene un drenaje venoso profundo, aunque el resto drene al sistema superficial. Otro tema a tener en cuenta a la hora de clasificar las malformaciones es la elocuencia del área donde se encuentra la malformación y el área adyacente, ya que la lesión de este área, del parénquima sano, obviamente va a generar un déficit neurológico, en algunos casos discapacitante. Entonces hablamos de área elocuente cuando la malformación se encuentra en cercanías de la corteza precentral, postcentral, de la corteza visual, de las áreas de expresión y de comprensión del lenguaje, en el tálamo o el hipotálamo, la cápsula interna, el tronco cerebral, los pedúnculos cerebelosos y los núcleos cerebelosos. Si la malformación se encuentra en alguna de estas regiones, hablamos de que es una malformación en área elocuente y esto por supuesto tiene sus implicancias en cuanto al pronóstico quirúrgico. Por supuesto que impacta en la clasificación de las malformaciones que vamos a ver a continuación. Y entonces, lo primero que hacemos cuando tenemos un paciente con una malformación y hacemos la angiografía digital y la resonancia, ya podemos clasificar la malformación que nos va a permitir tomar conducta y nos va a permitir saber qué pronóstico tiene este paciente. La primera de las clasificaciones, la de Spetzler-Martin del año 1986, lo que hace es clasificar las malformaciones según el tamaño del nido, según la elocuencia del cerebro adyacente y según si su drenaje es superficial o profundo, ¿sí? Entonces, las malformaciones pueden tener un nido de tamaño menor a 3 centímetros, entre 3 y 6, y mayor a 6, y esto se le otorga 1, 2 o 3 puntos. Puede estar en área no elocuente o área elocuente, y entonces se le agrega un punto si es que se encuentra en área elocuente, y el drenaje puede ser superficial o profundo. Recordemos que con que solo una vena drene al sistema profundo se considera drenaje venoso profundo y ahí se le otorga un punto. De esta manera las malformaciones se pueden clasificar según la clasificación de Spetzler-Martin en malformaciones de grado 1 a 5. Esta clasificación tiene vigencia, es quizá la clasificación más usada en la actualidad y realmente es una clasificación que nos permite tomar conducta y saber qué pronóstico quirúrgico tiene ese paciente. Posteriormente, Spetzler realizó junto con Ponce en el año 2011 una clasificación similar en donde las agrupa las malformaciones arteriovenosas en 3 clases y lo que permite esta clasificación es ya tomar alguna idea sobre la conducta según cada una de estas malformaciones. Y entonces las malformaciones de grado 1 y 2 las agrupa como clase A en la clasificación de Spetzler-Ponce y lo que recomienda esta clasificación es su resección microquirúrgica. Las malformaciones grado 3 de Spetzler-Martin las clasifica dentro de la categoría B o clase B y lo que sugiere esta clasificación es el tratamiento multimodal. Y por último, la clasificación de grado 4 y 5 de Spetzler-Martin las agrupa dentro de las clases C y lo que sugiere es no operar, no tratar estos pacientes, expectarlos en el tiempo, con algunas excepciones como son, por ejemplo, las hemorragias recurrentes, el déficit neurológico progresivo, los síntomas relacionados con robo y la presencia de aneurismas relacionados a la MAU. Esta es un poco la clasificación de Spetzler-Ponce, de grado 1 y 2 para la clase A, de grado 3 para la clase B y de grado 4 y 5 para la clase C. Me voy a detener 2 segundos en lo que son los grados 3 o de la clase B de Spetzler-Ponce. Los grados 3 de la malformación arteriovenosa es un tema controversial, ya que agrupa dentro de del mismo grado a malformaciones que van desde grandes y en áreas elocuentes a malformaciones pequeñas y profundas, es decir, una gran gama de malformaciones con un pronóstico disímil que se agrupan, valga la redundancia, dentro de una misma clasificación. Entonces,
Lawton en el año 2003 propone una modificación en donde el grado 3 lo divide en 3 menos, 3 y 3 más. Y en estos estudios de validación lo que se ve es que las malformaciones arteriovenosas de grado 3 menos tienen un pronóstico quirúrgico similar al grado 1 y 2, y las malformaciones de grado 3 más tienen un pronóstico quirúrgico similar al grado 4 y 5, y de esta forma nos permite de alguna forma desglosar el grado 3 en diferentes malformaciones que no son anatómicamente iguales. Posteriormente, en el año 2010, Lawton desarrolla la escala suplementaria, en donde a los factores analizados en la clasificación de Spetzler-Martin agrega algunos factores como es la presentación sin hemorragia, la presencia de un nido difuso o compacto, la edad del paciente y la presencia o no de arterias perforantes. Entonces, agrega un punto si el paciente es menor a 20 años, 2 puntos si tiene entre 20 y 40 años y 3 puntos si tiene más de 40 años. Si el paciente se presentó con hemorragia, no agrega ningún punto, sí agrega un punto si se presentó sin hemorragia, es decir, para esta clasificación la presencia de hemorragia, si bien no es beneficiosa para el paciente, sí lo es para la cirugía, ya que generaría un plano de disección entre la MAP y el parénquima cerebral, así que la presencia de o la presentación sin sangrado agregaría un punto de dificultad. Y por último, si el nido es difuso, agregaría otro punto. De esta manera se agregan 5 puntos a la clasificación de Spetzler-Martin. Entonces, de esta forma, las malformaciones arteriovenosas podrían clasificarse del 2 al 10, según la escala suplementaria de Lawton. Lo que se vio en estudios de validación es que en malformaciones arteriovenosas de 6 o menos, en la escala suplementaria de Lawton, tendrían un buen pronóstico quirúrgico, mientras que las malformaciones de grado 7 o más de la escala suplementaria de Lawton tendrían un mal pronóstico quirúrgico. Por supuesto que existen otros factores a considerar a la hora de tener la necesidad de tomar una decisión con respecto a si tratar o no a un paciente y por qué método. Y estos factores se dividen en aquellos relacionados con el paciente, en aquellos relacionados con la malformación arteriovenosa y en factores relacionados con el equipo quirúrgico. Y entonces, en cuanto a los factores relacionados con el paciente, la edad es importante. Por supuesto que no es lo mismo operar una malformación arteriovenosa en un paciente de 80 años que en un paciente de 30, en términos de pronóstico y en términos de cuán capacitado está ese paciente de tolerar una cirugía de esta magnitud. La ocupación no es algo menor. Por ejemplo, una malformación arteriovenosa en el área del cálculo va a ser un área más que elocuente para un matemático y quizá no sea tanto para un deportista, y quizás para un deportista una malformación arteriovenosa en el área motora sea más importante que quizás en otras áreas, más allá de la elocuencia. Entonces, la ocupación del paciente, a qué se dedica, es algo que debemos charlarlo en el consultorio y analizarlo en detalle entre los factores a considerar. El estado neurológico también es otro factor importante. No es lo mismo operar una malformación arteriovenosa en un paciente en la cápsula interna, en un paciente que se encuentra normal, en un estado neurológico normal, a un paciente que se encuentra hemipléjico. Y la presencia o no de hemorragias previas, como dijimos anteriormente, que si bien es un factor desfavorable para el paciente, es un factor favorable para la cirugía. En cuanto a los factores relacionados con la malformación arteriovenosa, los aneurismas de flujo, más allá de la clasificación en la que se encuentre la malformación que estamos analizando, la presencia de aneurismas de flujo
nos permite tomar una decisión u otra. En general, lo que hacemos con los aneurismas de flujo, en caso de que la malformación o haya un sangrado intracraniano producto de la malformación, analizamos qué es lo que sangró, si la malformación o el aneurisma, y tratamos quirúrgicamente lo que sangró. Si lo que sangró fue el aneurisma, lo tratamos primero. Si lo que sangró fue la malformación, tratamos la malformación arteriovenosa. Y si podemos abordar las dos patologías en el mismo abordaje, las tratamos en conjunto. En algunos casos, cuando la malformación sangra, podemos operar solamente la malformación y esperar, porque la mayoría de las veces, cuando resolvemos la malformación arteriovenosa, los aneurismas desaparecen. Así que eso es un poco el manejo a grandes rasgos de lo que son los aneurismas de flujo. A veces existen estenosis de la vena de drenaje y esto es un factor muy predisponente para las hemorragias, así que es algo a tener en cuenta como un factor que debe hacernos sospechar la necesidad de tratar esa malformación arteriovenosa, más allá de la clasificación. La presencia de vasos perforantes, si bien esto no es una contraindicación para la cirugía, ni mucho menos, sí tenerlas presentes y hay que analizarlas porque los vasos perforantes en general son una dificultad quirúrgica, presentan una dificultad quirúrgica, ya que los encontramos al final de la cirugía, en general son muy difíciles de coagular y generan sangrados importantes que pueden incluso comprometer el resultado de la cirugía, el pronóstico del paciente, incluso pueden significar malos resultados en cuanto a morbimortalidad en ese paciente. Así que si bien no contraindica la cirugía, la presencia de perforantes es un factor a tener en cuenta cuando nuestra malformación tiene aferencias por parte de perforantes. Y el tipo de nido, como dijimos, por supuesto, si tenemos un nido en área motora, una malformación arteriovenosa en área motora con un nido compacto, no va a ser lo mismo el pronóstico funcional que si el nido es difuso y tenemos parénquima cerebral interpuesto. A veces realizamos resonancias funcionales para evaluar si en el interior de la malformación arteriovenosa se encuentran funciones cerebrales activas, sobre todo motoras o de otro tipo. Y en cuanto a los factores relacionados con el equipo quirúrgico, la experiencia es fundamental, ¿sí? Siempre que se va a abordar este tipo de patologías hace falta un equipo con experiencia. No hablo solamente del neurocirujano, hablo del especialista en imágenes, del neurointervencionista, del neurocirujano, del anestesiólogo, del terapista, y por supuesto contar con la tecnología e insumos adecuados. Este tipo de patologías se deben resolver quirúrgicamente en centros de referencia. Entonces, en cuanto a las consideraciones quirúrgicas a tener en cuenta, es importante lo que es la anestesia. El anestesiólogo debe estar entrenado a este tipo de patologías y su principal función dentro de la cirugía, entre todas las que tiene, es poder manejar una TAM, una presión media acorde. Generalmente se trabaja a presiones bajas. Pero al final de la cirugía normalmente le pedimos al anestesiólogo que nos suba la presión a presiones similares a las que entró el paciente a quirófano, y de esta forma evitamos una falsa sensación de hemostasia que nos da las presiones bajas y que pueden traer problemas en el posoperatorio. Y el manejo del edema cerebral, a veces producto de la remoción o la coagulado de arterias y venas, se producen edemas cerebrales que el anestesiólogo tiene que poder manejar. En cuanto a la tecnología intraoperatoria, realmente las malformaciones arteriovenosas son entidades que demandan un alto nivel de tecnología y de insumos intraquirúrgicos. Debemos contar con un microscopio de calidad que nos brinde una imagen realmente muy certera de la lesión.
La angiografía intraoperatoria, si bien no es indispensable, es una herramienta que en algunos casos puede ser de utilidad. El neuronavegador nos permite localizar con mejor seguridad lesiones, sobre todo pequeñas y profundas, y poder planificar mejor los abordajes. En cuanto al instrumental, debemos contar con todo el instrumental necesario de microtijeras, cánulas de aspiración, bipolares, clip de malformaciones. En algunos casos, sobre todo las arterias perforantes son muy difíciles de coagular y debemos colocar un clip para poder cesar algunas hemorragias. Entonces debemos tener a disponibilidad en la mesa quirúrgica, en la mesa de instrumentación, los clips de MAPS, disectores y agentes hemostáticos. En cuanto a las craniotomías, cuando hablamos de malformaciones arteriovenosas, hablamos de craniotomías amplias. Lo mínimamente invasivo queda excluido de lo que es la cirugía de la malformación arteriovenosa. Cuando hacemos un abordaje debemos exponer las aferencias de la MAV, el nido y las venas de drenaje, y entonces debemos realizar abordajes amplios. Es un concepto general de las MAVs. Y una vez que hacemos el abordaje, debemos tener sistematizado la exéresis de todas las malformaciones, que comienza con una exposición, es decir, lo primero que hace uno cuando accede a una malformación es exponerla por completo, como dijimos, aferencias, nido y venas. Abrimos la aracnoide, es decir, desnudamos a la malformación de toda la aracnoide que la cubre. Reconocemos las aferencias, vamos a encontrar aferencias de mayor calibre, las arterias terminales generalmente, que la habíamos visto y estudiado principalmente en la angiografía preoperatoria, y vamos a ver un sinfín de ramas colaterales que provienen de arterias en pasaje, de arterias transitorias, que debemos coagular y seccionar. Vamos a ir reconociendo entonces estos vasos, los vamos a coagular, los vamos a seccionar uno por uno. Vamos a ir rodeando la malformación en 360 grados y en profundidad, lo que se llama normalmente disección helicoidal. Vamos a desaferentar por completo la malformación arteriovenosa, rodeándola en 360 grados y en profundidad, y una vez que tengamos la malformación arteriovenosa completamente desaferentada, vamos a observar que la vena o las venas de drenaje se van tornando un color azul oscuro. Esto significa que la malformación ya no tiene flujo, y entonces recién ahí podemos coagular y seccionar la vena de drenaje, ¿sí? Y posteriormente resecar la malformación. Las venas de drenaje debemos preservarlas celosamente hasta el final de la cirugía, ya que empezar la malformación con el daño de una vena de drenaje, si debemos coagularla, estamos hablando de una malformación que recibe todo el flujo sanguíneo y que no tiene por dónde drenar, y eso genera la ruptura masiva intraoperatoria que puede generar la muerte del paciente en minutos. Posteriormente, la cirugía termina intraquirúrgicamente con una rigurosa hemostasia, ya que la hemorragia postoperatoria es la complicación más temida, y termina en realidad en UTI 48 horas después con un manejo de la TAM. Debemos mantener una TAM de entre 65 y 70, no más que eso, para evitar sangrados posoperatorios, por lo menos por 48 horas. Entonces vamos a ver algún ejemplo. Este es un paciente masculino de 16 años, sin antecedentes de relevancia, que ingresa con un deterioro súbito de la conciencia, que requirió intubación y asistencia respiratoria. Al examen neurológico tenía una anisocoria derecha por una pupila derecha. Esta es la tomografía del ingreso. Vemos un hematoma frontal derecho bastante extenso que desplaza estructuras, colapsa el ventrículo lateral derecho. En este paciente lo que se decidió en la urgencia, sospechando una malformación arteriovenosa subyacente, una craniotomía descompresiva, la evacuación parcial del hematoma intraparenquimatoso. ¿Por qué digo parcial? Porque en estos casos, en los que son pacientes jóvenes con hematomas que sospechamos una malformación arteriovenosa, no debemos remover por completo hasta el último fragmento de coágulo, ya que esto predispone al sangrado nuevo de la malformación. Entonces
es preferible hacer una craniotomía descompresiva y evacuar parte del hematoma hasta por lo menos tener una angiografía digital que nos permita conocer la etiología del sangrado. El paciente evolucionó favorablemente después de la descompresiva, la anisocoria revirtió en el posoperatorio inmediato cuando retiramos los campos. Afortunadamente la anisocoria había revertido, se extubó a los 12 días y realizamos esta angiografía digital donde se observa la opacificación de una malformación arteriovenosa con aferencias desde la arteria cerebral anterior, principalmente derecha, con un drenaje profundo a la vena cerebral interna y a la vena de Galeno, y quizás también algunas aferencias, cuando observamos la angiografía de frente, algunas aferencias desde las arterias lenticuloestriadas mediales. No recibía aferencias del circuito posterior, y entonces este nido, que tenía un tamaño aproximado de 3 centímetros, lo vamos a clasificar por tamaño, por elocuencia del área adyacente y por drenaje superficial o profundo en un grado 2 de Spetzler-Martin. Es un nido de menos de 3 centímetros o 3 centímetros que se encuentra en la rodilla del cuerpo calloso, ya lo vamos a ver en la siguiente imagen, y que tiene un drenaje venoso profundo, que da la vena cerebral interna y la vena de Galeno, así que es un grado 2 en la escala de Spetzler-Martin. Si lo categorizamos en la escala suplementaria de Lotton, es un paciente de menos de 20 años, así que agrega un punto. No se presenta sin ruptura, por lo cual no agrega un punto en este aspecto, y es un nido compacto, así que no agrega un punto. Es una malformación arteriovenosa grado 3 en la escala suplementaria de Lotton, con un buen pronóstico quirúrgico. Recordemos que menos de 6 tienen un buen pronóstico quirúrgico. Y en la clasificante de Pelzer-Ponce, las grado 1 y 2 corresponden a la clase A, y lo que se sugiere es la resección quirúrgica. En este caso hicimos una tomografía con contraste. Fíjense la malformación arteriovenosa en la rodilla del cuerpo calloso. Esto que se ve hipodenso por delante es la cavidad del hematoma que se evacuó. Entonces, si vamos a una vista anatómica, este es el área donde esperamos encontrar la malformación arteriovenosa. Vemos la arteria pericallosa, que es la principal aferencia arterial, valga la redundancia, de esta MAV. Y entonces vamos a hacer un abordaje interhemisférico, como se ve aquí en la imagen, el paciente en esta posición, con la cabeza neutra. Vamos a abordar entre ambos lóbulos frontales, fíjense aquí se ven los nervios ópticos, el quiasma, ambas pericallosas rodeando entonces al cuerpo calloso. Esta es la rodilla del cuerpo calloso y la malformación que, según los estudios de angiografía y tomografía con contraste, esperamos encontrarla a este nivel. Entonces vamos a ver el video de esta cirugía. Paciente entonces en decúbito dorsal con la cabeza elevada, neutra. Ampliamos la craniotomía descompresiva hacia medial de forma de acceder a través de un abordaje interhemisférico anterior. Fíjense, acá se ve la cortisectomía de la evacuación del hematoma días previos, un par de semanas previamente. Entonces, la disección de la fisión interhemisférica tiene una primera etapa, que es la de disección subdural, donde abordamos entre la dura madre de la hoz y el parénquima. Esa etapa la llamamos etapa de disección subdural, y posteriormente, al llegar al borde libre de la hoz, comenzamos con lo que es la disección subaracnoidea, donde vamos a separar los lóbulos, los giros del cíngulo de ambos hemisferios. Y fíjense, empezamos a ver ya la arteria calloso marginal y las ambas pericallosas, con todas las aferencias que van a irrigar la malformación que está a este nivel. Entonces lo que empezamos a hacer es a identificar todas las pequeñas aferencias y a coagularlas. Vamos a coagular y vamos a seccionar todas las arterias desde abajo hacia arriba. Recordemos que esto es inferior, esto es superior, esto es derecho, esto es izquierdo. Entonces coagulamos y seccionamos una a una las arterias. Esto que se ve
en color blanco nacarado en el fondo es la rodilla del cuerpo calloso vista desde adelante. Continuamos coagulando entonces las arterias aferentes de la malformación y vamos seccionando todas ellas. Y como esta malformación se encuentra contenida en el interior de la rodilla del cuerpo calloso, acá lo que hay que hacer es una callosotomía y continuar en profundidad coagulando y seccionando todas las arterias. Entonces, habiendo ya desaferentado la malformación arteriovenosa de su cara medial, vamos a la cara lateral y realizamos el mismo proceso, como dijimos, rodeando la malformación en sus 360 grados, coagulando todos los vasos pequeños que llegan a ella, seccionándolos, ¿no? Desde su cara medial primero, luego de su cara lateral. Posteriormente vamos a su cara inferior. En la cara inferior vamos a encontrar ramas de las perforantes, lentículostriadas mediales que llegan a la malformación. Debemos coagularlas con mucha paciencia y seccionarlas, rodeando a toda la malformación. Y posteriormente vamos a ir a realizar el mismo procedimiento en la parte superior de la malformación, a coagular las aferencias y a seccionarlas. Y de esta forma vemos que en el plano profundo posterior de la malformación ya entramos dentro de la cavidad del ventrículo. Y entonces vamos a, habiendo rodeado toda la malformación, ya empezamos a ver aquí la vena de drenaje de un color azul oscuro, señal de que la malformación ya está sin irrigación arterial. Voy a adelantar. Y de esta forma entonces vemos aquí la vena de drenaje, que como es profunda la vemos al final de la cirugía. De esta forma entonces, habiéndonos asegurado de que la malformación ya está completamente desaferentada en sus 360 grados, podemos recién coagular la vena de drenaje, como estamos haciendo aquí, y podemos seccionarla con tijera y de esta forma la malformación queda completamente excluida de la circulación. Entonces realizamos la remoción de la malformación, fíjense, preservando todas las arterias en pasaje y las arterias transitorias, y este es el final de la cirugía, siempre una prolija y rigurosa hemostasia y un lecho quirúrgico prolijo y limpio. La cirugía de la malformación arteriovenosa es una cirugía siempre limpia. Esta es la tomografía de control postoperatorio, realmente recuperó la línea media, recuperó el tamaño ventricular y la simetría ventricular. Vemos aquí el lecho quirúrgico del hematoma en la malformación arteriovenosa y en la angiografía digital postoperatoria que vemos la exéresis completa de la malformación sin ningún tipo de remanentes. El paciente evolucionó realmente muy bien, sin secuelas objetivables al examen neurológico. Como conclusiones, decimos que la malformación arteriovenosa es una patología extremadamente desafiante, quizás de las más desafiantes que existen en la neurocirugía y que requieren de una gran experiencia del equipo tratante. Y cuando hablo del equipo tratante no hablo solamente del neurocirujano, hablo del radiólogo, hablo del neurólogo, del neurointervencionista, del neurocirujano, del anestesiólogo, del terapista. Realmente es un equipo multidisciplinario el que debe tratar este tipo de pacientes. La estrategia de tratamiento debe ser individualizada para cada paciente, tomando en cuenta todos los factores relacionados con el paciente, con la malformación arteriovenosa y con el equipo tratante, como vimos anteriormente. Y para poder resolver estas malformaciones se requiere de un amplio conocimiento de la neuroanatomía, ya sea para poder interpretar las imágenes prequirúrgicas y para poder realizar la cirugía, y por supuesto un manejo correcto de la técnica microquirúrgica. Como conclusión final, decimos que la toma de decisión acerca de qué paciente no debemos operar y cuál debemos tratar y con cuál método continúa siendo tan desafiante como la cirugía misma, y el tratamiento del paciente con una malformación arteriovenosa requiere del trabajo en equipo. Eso es todo, muchas gracias.